En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 16 de enero del 2025. Queridos hermanos, nuestra pequeña escuela, que a la vez es inmensa, es la escuela de la divina voluntad, en la que el único Maestro, Jesucristo, junto con su madre y por medio de su pequeña hija Luisa, nos enseña y nos va formando y transformando poco a poco, para hacer de nosotros su gran herencia, su reino, que esté preparado para recibirle finalmente como Rey en su gran triunfo y así transforme la faz de la tierra. Por eso hemos hablado de 4 cosas que como criaturas debemos a Dios: reconocer quién es Él y lo que somos nosotros. Y por tanto, la primera es adoración. La segunda, darle honor y gloria, alabanza y bendición. La tercera, gratitud, y la cuarta, amor. Adoración, honor y gloria, gratitud y amor. Y eso en la divina voluntad, junto con Jesucristo, en nombre propio y de todas las criaturas. Adorar significa reconocer que pertenecemos a Dios, nuestra total dependencia de Él, su pleno derecho sobre nosotros, y adherir con plena conciencia y voluntad a Él, a su voluntad, con toda complacencia. La verdadera adoración se vuelve contemplación y amor que nos transforma. Debe ser encuentro con Jesús presente de modo especial en la Eucaristía. Él que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de Él. El camino indica la fe y nos invita a recorrerlo con confianza, con perseverancia, con el deseo de llegar al verdadero destino, el Padre, una meta que aún no vemos, objeto de nuestra esperanza, que nos espera más allá del horizonte. Un camino claro, preciso, recto, sin ambigüedades ni confusiones, porque la verdad es así, firme, que no puede cambiar, y quien la cambia se sale de la verdadera Iglesia, de la salvación. Y la verdad nos lleva a la verdadera vida, al corazón de Dios, a la fuente del verdadero amor o caridad, indicado desde el principio, es decir, la voluntad divina, el fiat divino. Como la vida física depende del respiro y del alimento, así es de la vida espiritual. La respiración del alma es la oración y el alimento es el conocimiento. No debemos confundir la oración con el rezar o leer oraciones o algún libro. Esas cosas pueden ser medios más o menos útiles para el fin, que es hacer comunión con el Señor. Y el conocimiento se obtiene mediante la lectura, en primer lugar del Evangelio y de la Sagrada Escritura, y luego, para descubrir y conocer el tesoro escondido y adquirirlo, la lectura de los escritos sobre la divina voluntad que el Señor ha querido darnos por medio de su pequeña hija Luisa. En fin, la vida cristiana se desarrolla a partir del conocimiento, que siempre ha de crecer, y es la fe. Se recorre con el deseo firme, y es la esperanza, y se realiza en el amor como respuesta al amor divino, o sea, la caridad. Hoy hablamos del conocimiento de la divina voluntad que el Señor no había dado antes de Luisa. Leo algunos párrafos de varios capítulos de los volúmenes 14 y 15 de Luisa. Le dice el Señor: examina todas las vidas de santos que quieras, o libros de doctrina. En ninguno hallarás los prodigios de mi querer cuando obra en la criatura, y la criatura que obra en el mío. Todo lo más hallarás la resignación, la unión de voluntades, pero el querer divino que obra en ella y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Eso significa que no había llegado el tiempo
en que mi bondad debía llamar a la criatura a que viva en este estado sublime. Así como el mismo modo como te hago que ores no se ve en ningún otro. Le dice, y si he esperado tantos siglos para hacer conocer mi querer que obra en la criatura y el suyo que obra en el mío, elevándola casi a mi mismo nivel, ha sido porque debía preparar, disponer a las criaturas a pasar de los conocimientos menores a los mayores. Debía ser como un maestro que debe enseñar las vocales, las consonantes, y luego pasa a las composiciones. Hasta ahora no se sabía de mi voluntad más que las vocales, las consonantes. Era necesario que pasara a las composiciones, y eso me desarrollará la vida de mi voluntad. La primera composición la quiero de ti. Si estarás atenta, la harás bien, de modo que me darás el honor de un tema que te ha dado tú, Jesús, el tema más noble, el tema del querer eterno, que me dará la gloria más grande y que, formando la conexión con las criaturas, hará conocer nuevos horizontes, nuevos cielos y nuevos excesos de mi amor. Ves, en mi corazón, en mi querer supremo, todos mis actos internos que hizo mi humanidad están como en espera de salir como mensajeros para ponerse de camino. Esos actos fueron hechos para las criaturas y quieren darse y hacerse conocer. No dándose, se sienten como prisioneros y ruegan, suplican que mi querer los haga conocer para poder dar el bien que contienen. Le dice, hija mía, ¿aún no quieres convencerte que tanto se toma de luz, de gracia, de variedad de valores por cuanto se conoce? Desde luego que han habido santos que han hecho siempre mi querer, pero han tomado de mi voluntad en la medida que la conocían. Ellos sabían que hacer mi voluntad era el acto más grande, lo que más honor me daba y lo que llevaba a la santificación, y con esa intención la hacían, y eso tomaban, porque no hay santidad sin mi voluntad, y no puede resultar ningún bien, santidad grande o pequeña, sin ella. Tú debes saber que lo que mi voluntad era, es y será. No ha cambiado en nada, pero en la medida que se manifiesta, hace conocer la variedad de sus colores, de los efectos y el valor que contiene. Y no sólo se hace conocer, sino que da al alma la variedad de sus colores, efectos y valores. Porque, si no, ¿para qué hacerlos conocer? Mi voluntad ha hecho como un gran señor que hace ver un palacio suyo extensísimo y suntuoso. A los primeros ha mostrado el camino para ir a su palacio, a los segundos la puerta, a los terceros la escalinata, a los cuartos las primeras estancias y a los últimos les ha abierto todas las salas, haciéndoles dueños y dándoles todos los bienes que hay en él. Así los primeros han tomado los bienes que hay en el camino, los segundos los bienes que hay a la puerta, superiores a los que hay en el camino, los terceros los de la escalinata, los cuartos los de las primeras salas donde hay más bienes y están más al seguro, los últimos los bienes del entero palacio. Así ha hecho mi voluntad. Debía hacer conocer el camino, la puerta, la escalinata, las primeras salas, para poder pasar a toda la inmensidad de mi querer y hacerles ver los grandes bienes que hay en él, y cómo la criatura, obrando en esos bienes que mi querer contiene, toma de la variedad de sus colores, de su inmensidad, santidad y potencia, y de todo lo que yo hago. Yo, al dar a conocer, doy e imprimo en el alma la cualidad divina que hago conocer. Hija mía, mi voluntad es principio, medio y fin de cada virtud.
Sin el germen de mi voluntad no se puede decir verdadera virtud. Ella es como la semilla de la planta. Después de que ha hundido sus raíces bajo tierra, cuanto más profundas son, tanto más alto se forma el árbol que la semilla contiene. Así que primero está la semilla. Esta forma las raíces. Las raíces tienen la fuerza de liberar de debajo de la tierra la planta, y al hacerse profundas las raíces, así se forman las ramas, las cuales van creciendo tan altas que forman una bella corona, la cual será la gloria del árbol, que produciendo abundantes frutos, será la utilidad y la gloria de aquel que lo sembró. Esa es la imagen de mi Iglesia. La semilla es mi voluntad, de la que nació y creció. Pero para crecer el árbol necesita tiempo, y para dar fruto algunos árboles necesitan siglos. Cuanto más preciosa es la planta, tanto más tiempo hace falta. Así es el árbol de mi voluntad, siendo el más precioso, el más noble y divino, el más alto, necesitaba tiempo para crecer y dar a conocer sus frutos. Así que la Iglesia ha conocido el germen, y no hay santidad sin él. Después ha conocido las ramas, pero siempre en torno a este árbol se ha estado. Ahora debe conocer los frutos para alimentarse y gozar de ellos. Y eso será toda mi gloria y mi corona, y de todas las virtudes y de toda la Iglesia. Ahora, ¿de qué te extrañas? Que en vez de manifestar antes los frutos de mi querer, los he manifestado a ti después de tantos siglos. Si el árbol no se había formado todavía, ¿cómo podía hacer conocer los frutos? Todas las cosas son así. Si se debe hacer un rey, no se corona al rey si primero no se forma el reino, el ejército, los ministros, el palacio. Por último se le corona. Y si se quisiera coronarlo sin formar el reino, el ejército, etc., sería un rey de burla. Ahora mi voluntad había de ser corona de todo y cumplimiento de mi gloria por parte de la criatura, porque sólo en mi voluntad puedo decir todo he cumplido. Y yo, viendo cumplido en ella todo lo que quiero, no sólo le hago conocer los frutos, sino que la alimento y la hago llegar a tal altura que supere a todos. Y este otro texto: hija mía, en mi voluntad eterna hallarás todos mis actos, como también los de mi mamá, que encerraban en sí todos los actos de las criaturas, de la primera a la última que ha de existir, como dentro de un manto, y ese manto estaba como formado por dos partes, una de las cuales se elevaba al cielo para devolver al Padre mío, con una voluntad divina, todo lo que las criaturas debían: amor, gloria, reparación y satisfacción. La otra se quedaba como en defensa y ayuda de las criaturas. Nadie más ha entrado en mi voluntad divina para hacer todo lo que hizo mi humanidad. Mis santos han hecho mi voluntad, pero no han entrado dentro para hacer todo lo que hace mi voluntad, y tomar como en una sola mirada todos los actos, desde el primer hombre hasta el último, y hacerse actores, espectadores y divinizadores. Con hacer mi voluntad no se llega a hacer todo lo que mi eterno querer contiene, sino que desciende a la criatura limitado, en la medida que la criatura puede contenerlo. Sólo quien entra en él se extiende, se difunde como luz solar en los eternos vuelos de mi querer, y encontrando mis actos y los de mi mamá, añade el suyo. Mira en mi voluntad, ¿acaso hay otros actos de criatura multiplicados en los míos
que llegan hasta el último acto que se ha de cumplir en esta tierra? Fíjate bien, no encontrarás ninguno. Eso quiere decir que nadie ha entrado. Solo estaba reservado abrir las puertas de mi eterno querer a la pequeña hija mía, para unificar sus actos a los míos y a los de mi mamá, y hacer todos nuestros actos triples ante la Suprema Majestad, en favor de las criaturas. Ahora, habiendo abierto las puertas, pueden entrar otros, con tal que se dispongan a un bien tan grande. Mis queridos hermanos, este conocimiento es el descubrimiento del tesoro escondido en un campo, que el Señor ha dicho y que nos ofrece como el máximo de sus dones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.